decías, pero yo te veo perfectamente bien. O sea, ¿cómo no vas a estar no tan mal, no? Y Giovanni decía, claro, es como nosotros que cuando tú ya dices, ¿y qué tal todo? Ahí. Un ejemplo muy lindo de eso es, por ejemplo, cuando hay que enseñar a decir gracias y de nada en chino, ¿no? En chino gracias es xie xie, ¿no? Y de nada se traduce o se interpreta como bu keqi, que literalmente es no educado. O sea, no tengas respeto. Entonces, cuando uno dice gracias en chino o xie xie, que literalmente es te agradezco mucho, el otro responde no seas educado, o sea, no me agradezcas, ¿no? Entonces ahí ya vemos una conceptualización distinta, ¿no? O por ejemplo el lo siento en chino es tui puchi. Tui puchi, lo siento, pero en verdad no es lo siento, que es algo que yo siempre, en lo que siempre hago hincapié con mis estudiantes, ¿no? Tui puchi en realidad es correcto, no va. O sea, lo siento es porque hay algo que yo he hecho mal. Correcto no va, bien no va. Entonces, por eso me disculpo. No estuvo bien, entonces, es más para eso. Bueno, una cosa simpática que descubrí estando en Francia hace un montón de años, en París, cuando tú dices gracias, te dicen sans faire rien, que quiere decir, no es importante, o de nada, sería la traducción más simple. En provincias te decían avec plaisir. Cuando decías gracias, te decían con placer. Claro. Y decía, qué simpático, ¿no? O sea, era diferente la concepción de la ciudad medio neurótica versus la provincia, versus la provincia que era mucho más amable. ¿Ese temperamento está, por ejemplo, en nuestra manera de hablar? ¿Ustedes sienten, por ejemplo, que en el español existe una cosa así? ¿En nuestro peruano? Claro, o sea, en provincias también te dicen vaya con Dios, ¿no? Vaya con Dios. Claro. Cosa que se está, supongo, perdiendo generacionalmente también, ¿no? Pero eso son marcas, digamos, como antes estábamos hablando, no sé si en cámaras o fuera de ellas, sobre dialectos o variaciones, digamos, cada región, incluso demográfica, cada generación tiene sus propios usos. Por ejemplo, hace 20 años no decíamos, en el Perú no se decía chévere. Cuando alguien decía chévere era, es de Venezuela. ¿No? Y ahora por el cable, digamos, el cable hecho más que Bolívar, ¿no? Por la unidad sudamericana. El cable hecho más que Bolívar, sin duda. O sea, toda la gente se conoce, habla, repite las palabras, o las palabras que han venido por el Chavo del Ocho, ¿no? De México, que antes eran palabras mexicanas, ¿no? Y así es como mano negra. Lo que pasa es que creo que hay que también considerar que las lenguas son, digamos, cosas vivas, ¿no? Que nacen, se desarrollan y mueren, ¿no? Si no, no estuviéramos acá hablando español, si no, pues latín o otra cosa anterior, ¿no? Y en 100 años, 200 años, pues acá se hablará otra cosa, 3G, no sé cómo se dirá, ¿no? Y sí traen consigo cultura, creo yo, como mencionabas. Por ejemplo, los brasileños, ¿no? Dicen, ¿tudo bem? Sí, tudo bom. ¿No? Siempre están bien. Es que son una cultura muy alegre, son gente muy risueña. Entonces siempre están, de pronto no todo está bien, pero siempre vamos a tener un tudo bom, tudo bem, ¿no? Igual que el cuídate, ¿no? Eso es también los peruanos. Es rarísimo. Cuídate, tú sabes que acá trabaja una chica uruguaya, Mercedes, y me dice, ¿por qué la gente cuando se despide de mí me dice, cuídate mucho? Qué miedo, ¿no? Como si me fuera a pasar algo, me dice. Porque es como un mal augurio. Pero es sobrevivencia, ¿no? pues. Y claro, le digo, porque somos sobrevivientes, Está conceptualizada así la realidad, ¿no? Regresando a esta cuestión del aprendizaje de los idiomas. ¿Por qué escoger un idioma y no otro? ¿Por qué escoger inglés o chino o francés o portugués? ¿Por qué? ¿Qué cosa nos da? Bueno, pero digamos, ¿por qué una mujer y no otra? ¿Por qué un hombre y no otro? O sea, primero por afectos, por atracción, por historia personal. Y además por proyectos. Por conveniencia, estás en tercero o cuarto de media y descubres que a lo mejor puedes irte a estudiar a Alemania o a Japón, pues te encarrilas en esa dirección. Y a veces también por azar, ¿no? O sea, los trabajos, digamos, tú estudias una cosa y los trabajos te van llevando a circunstancias y a lugares en los que nunca habías pensado. Y de pronto terminas volviéndote, digamos, interesado en otra cosa que unos años o meses atrás no las pensabas. Entonces creo que uno escoge los idiomas, pero a veces también los idiomas ¿Y hay lenguas más difíciles que otras? Eso depende de la primera lengua que uno tenga, de la lengua materna. Por ejemplo, si mi primera lengua es el castellano tiene una serie de propiedades distintas a otras lenguas del mundo, que tiene una conjugación verbal en cada persona, como come, comes, come, que en chino no existe, por ejemplo. Entonces, aprender los verbos en chino me va a ser fácil, pero en castellano no hay tono, ¿no? Entonces, aprender la diferencia, como decía hace un rato, entre ma, va a ser muy difícil. ¿Cuáles son los idiomas fáciles para nosotros? Quizás las lenguas románicas, en primer lugar, el italiano, inglés, claro, el italiano, el portugués, catalán, hasta el rumano, ¿no?
Pero eso también entra en terrenos de la subjetividad, porque depende de la persona y de cuán capaz ésta sea también para asimilar una gramática distinta. Lenguas parecidas al castellano son quizás el portugués y el catalán, pero cuando entramos a lenguas que vienen del latín central, como el francés o el italiano, en donde ya hay gramática muy diferente, ya empiezan las dificultades, ¿no? ¿Y lenguas difíciles? Bueno, yo creo, yo comparto un poco tu idea. Depende mucho qué idiomas tienes como base. Una lengua difícil para ti, Miriam. Para mí las orientales. Las orientales. A mí se me hizo muy fácil aprender el portugués luego de haber aprendido el francés a los 12 años. Ya. Pero, y el italiano también, luego de haber aprendido el portugués, porque son lenguas romances. Son parecidas, pero sí. Aprender una lengua que implica aprenderme ideogramas a estas alturas, ya lo pienso 2 veces. ¿Sí? Yo ya lo pienso 2 veces. ¿Húngaro aprenderías? De pronto no. En realidad, como nos mencionaba también Paco, es importante también el grado de afectividad que uno tenga con una lengua, porque no adquiere solo lengua, sino cultura. Miriam, sucede así, conoces a un chico húngaro precioso. Atila, que se llama Atila. Que se llama Atila. Atila. Bueno, lo pensaría 2 veces. Mi esposo me va a matar. Pueden hablar el idioma universal. El idioma universal del amor. ¿Cuál? No necesitas. Nada. El amor. Nada. El amor. No necesitas hablar nada. Pero el idioma universal del amor no era el francés. No, yo creo que el amor es un idioma universal por sí solo, no tienes que hablar. Es un idioma romántico. Pero el francés era, yo me acuerdo cuando yo era chica, ¿te acuerdas de Pepe Le Pew? Sí, era el enamorado, o sea, y todo el amor está así representado en francés, ¿no? Y siempre que hay un momento así romántico, la gente Pero más que el francés, quizás París, ¿no? Sí, ya de pronto París, sí. Es porque la lengua francesa tiene detrás, en su cultura, todas estas representaciones relacionadas al amor, y es por eso que se le ha dado esa vinculación. Sí, el italiano también lo tiene, y la lengua que dicen que la lengua del amor, el francés, el italiano lo tiene igualito. Sí, pero el amor cortesano, el amor eterno se inventó en Francia, pues, ¿no? Sí. Ah, su madre. La falacia viene de Francia. La falacia viene de Francia. Otro elemento interesante dentro de estos idiomas, estamos pensando en el que va a ser, digamos, lo que va a tomar nuestro último bloque, es el idioma que podría ser el idioma general, si es que podría haber. Antes el idioma que gobernaba las relaciones diplomáticas era el francés. Sí. En un determinado momento dejó de serlo. Yo creo en realidad que hay que empezar a dejar de decir que hay lenguas que gobiernan relaciones, porque las lenguas no tienen pies, ¿no? Son culturas, gente, sobre todo, que por sus acciones, por los sistemas políticos que ha creado, o por países cuya gente habla esas lenguas, es que se adopta una lengua como lengua de cambio. Entonces, pero no es que la lengua gobierne, ¿no? Eso nos da pie para lo que va a ser, digamos, el tema del último bloque, ¿ya? Sí. ¿Qué idioma es el que tiene esos pies? ¿O qué país es el que en estos momentos podría estar tratando de conservar y meterse de esa manera? Volvemos con el siguiente bloque.